así en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una serie de fiestas, de momentos especiales donde ellos recordaban el obrar de Dios en toda su vida. Por ejemplo, ellos tenían la fiesta de los tabernáculos, cuando ellos vivían por unos días en tiendas, recordando cuando ellos anduvieron en el desierto. Y eso les permitía recordar cómo Dios los había guardado. Y una de las fiestas principales, o la fiesta principal, era la Pascua. Y la Pascua allí también igual tenía mucho que ver con la salida de la cautividad. Y ellos, año con año, ellos celebraban esta fiesta. Y entonces ellos tenían una cena especial. De hecho, el Señor Jesús participó de ello, en lo que conocemos nosotros como la última cena, ¿verdad? Estaba participando de eso. O sea, de esa cena donde ellos recordaban la obra de Dios. Cuando era una cena con ciertos elementos ya bien establecidos. Y en uno de esos momentos de la cena, la cual la ministraba el padre de familia, él ministraba esa cena. Y entonces en un momento de esa administración, uno de los hijos hacía una pregunta. Y la pregunta que hacía era: ¿por qué esta noche es diferente a todas las noches del año? Y entonces el padre respondía: esta noche es diferente porque nosotros recordamos cómo Dios nos sacó de la cautividad de Egipto. Miren, y eso era todos los años. Todos los años esa cena y el papá ministrando ahí ese momento y recordando que un día Dios, el Dios Todopoderoso, los había sacado con mano de poder de la cautividad de Egipto. Les decía que nosotros como iglesia evangélica casi no tenemos ese tipo de momentos como para poder tener recordar eso. Ahora, esta es la responsabilidad del pueblo de Israel de estar recordando lo que Dios había hecho en su vida. Ahora, mis hermanos, ellos Dios permitió que eso quedara establecido. Y por ejemplo, el libro de Deuteronomio, ahí establece, en ese libro sería muy bonito que lo leyéramos todo, ahí se establece cómo Dios sacó al pueblo de la cautividad y lo que Dios les dijo al pueblo que tenían que hacer cuando llegaran a la tierra prometida, cómo tenían que comportarse, cuál tenía que ser su conducta. Cómo tenían ellos que responder ante las influencias que de seguro iban a tener cuando llegaran a esa tierra que estaba rodeada de otros pueblos que no conocían al Dios de Israel. Y Deuteronomio nos recuerda eso. Y en esta mañana yo quiero que recordemos también eso, porque esos mandatos también son pertinentes para nosotros. Y quiero que por favor busquen en su Biblia, ahí en el libro de Deuteronomio, es el 5.º libro de la Biblia, y busque ahí en el capítulo 6. Estos versículos que vamos a leer del capítulo 6 es lo que el pueblo de Israel llama el Shema o la Shema. O sea, y la palabra Shema lo que quiere decir es, lo que significa es oye. O sea, es la primera palabra del versículo 4 del capítulo 6. Donde dice, oye Israel. O sea, y ellos así le llaman a este pasaje, porque en realidad este es como digamos el núcleo, la esencia de la fe de Israel. Y por ende tiene que ser la esencia de nosotros como iglesia, el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Ahora, mire lo que dice ahí Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como les digo, este pasaje es bueno leer todo el capítulo, porque ahí nos va dando más luces acerca de lo que Dios quería del pueblo de Israel. Entonces, la responsabilidad del pueblo de Israel era de que el pueblo no olvidara la obra grande que Dios había hecho con ellos. Ahora, mis hermanos, el pueblo de Dios en la actualidad es la iglesia. El pueblo de Dios en la actualidad somos nosotros, la iglesia.
Y entonces nosotros también tenemos una responsabilidad que nosotros debemos estar cuidadosos de cumplir con esa responsabilidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia para con Dios? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como iglesia para con Dios? Y ahí en los versículos que hemos leído, ahí nosotros la encontramos. En primer lugar, la primera responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios es creer que Jehová, el Dios en el cual nosotros creemos, es especial. Esa es nuestra primera responsabilidad, creer que Jehová es especial. ¿Y por qué Jehová es especial? Por lo que nos dice ahí el pasaje que nosotros leímos. Volvamos al versículo 4. ¿Ví lo que dice ahí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Por qué es especial? Porque Dios, Jehová, Él es nuestro Dios personal. Es el Dios que está con nosotros siempre, es el Dios que está cerca, el Dios al cual podemos acudir en cualquier momento con la certeza de que Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. A veces busca uno la colaboración o la participación de algunas personas para que nos ayuden en algo y a veces no están. A veces no están, a veces las personas llegan que le han dejado una cita en el hospital y cuando llega la cita, después de hacer la gran cola, le dicen, no, mire, hoy no vino el doctor o la doctora porque tuvo otro compromiso, se enfermó. No estaba. Pero Dios, que es nuestro Dios, Él está siempre ahí, porque Él es un Dios especial. El salmista, él entendía esto a cabalidad. El salmista entendía esto de una manera total. Él tenía esa comunión íntima con Dios, que había llegado a entender a Dios de tal forma que ahí en el Salmo 23 Él nos describe quién es Dios y la obra de Dios para con aquellos que se le acercan. Todos conocemos el Salmo 23, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo comienza? Jehová es, mire, fíjese ahí, hablando de ese Dios personal, el salmista lo entendía y él dice, Jehová es mi pastor. O sea, tenía ese pastor para él solito. Mire qué bonito. Y Dios, mis hermanos, así es con nosotros. Él está para nosotros en cualquier momento. Por eso es que ahí dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios es el Dios de su pueblo, es el Dios de los elegidos por él. Y el salmista dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice la siguiente frase? ¿Qué es lo que no le faltará? Nada. Y nada me faltará. Y nada me faltará. Y comienza a describir de una forma poética lo que este pastor hace con él. Nada me faltará. Me guiará. ¿Cómo es? ¿Cómo dice? ¿Cómo sigue? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y esta mañana yo creo que todos deberíamos de echar a andar la imaginación e imaginarnos que todos somos corderitos. Imaginemos que aquí vemos corderitos y corderitas. Todos somos corderitos y corderitas. Hoy vamos a dejar de lado los cabritos. Hoy no hay cabritos ni cabritas. Hoy solo somos corderitos y corderitas. Ahora imagínense nosotros como corderitos. Y de repente nosotros tenemos hambre como corderitos. Y dice que ese pastor, dice que Él nos lleva a lugares de delicados pastos. Junto a corrientes de agua me pastoreará. Mire, ese es Dios. Por eso mire, cuando acá en Deuteronomio se le dice al pueblo, dice, oye Israel, fíjense la expresión, oye, es lo que decía, la palabra es Shema, o sea, y así le llaman ellos a este pasaje. Oye, ponga atención, inclina tu oído. No solamente escuchó, porque a veces nosotros oímos ciertas cosas, pero no entendemos lo que oímos, ¿verdad? Pero aquí la idea es que prestemos atención. Dice, oye Israel, oye Iglesia Central, Jehová es nuestro Dios. Él es el Dios especial. Y la responsabilidad que como iglesia tenemos es entender de que nosotros tenemos un Dios personal, un Dios para nosotros. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Y la segunda parte del versículo dice, Jehová, ¿qué dice? Uno es. Ahora, ¿qué quiere decir con eso de que Jehová uno es? Poderoso, muy bien, todo eso. Pero mire, le dice, Jehová uno es. Mira, al menos hay dos explicaciones para esto.
La primera explicación es que solo hay un Dios. Solo hay un Dios. O sea, para nosotros, mis hermanos, esto pareciera como que dicen, bueno, eso ya lo sabemos, que solo hay un Dios. Para nosotros eso no es problema, aparentemente. Ya vamos a ver que es aparentemente. Pero dice, pero para el pueblo de Israel esto tenía que quedar bien definido, bien marcado. ¿Por qué? Porque el lugar donde ellos iban a convivir estaba rodeado de otros pueblos que tenían otros dioses. Por lo tanto, el Señor dice, yo quiero dejar bien marcado que el pueblo entienda que solo hay un Dios. Y ese Dios es Jehová, el autor y consumador de la fe, como decía Linet ahora. Es ese Dios que creó los cielos y la tierra y que nos hizo a nosotros también. Eso es. Entonces, una primera explicación de ese término Jehová uno es que solo hay un Dios. Y es una advertencia contra la idolatría. Esta expresión Jehová uno es digamos lo mismo que está en el primer mandamiento de Éxodo 20, solo que allá está en sentido negativo y aquí está en sentido positivo, porque allá dice, no adorarás a otros dioses. Ahora, ¿y por qué? Porque los otros dioses son falsos, son ídolos, no tienen valor. Y entonces acá de una manera positiva lo dice, Jehová uno es, no hay otro, no hay otro. Pero el Señor tenía que dejárselo bien marcado. Porque mis hermanos, a veces eso se nos olvida. Y eso se le olvidó al pueblo de Israel. Y eso se nos olvida a nosotros a veces también, de que solo hay un Dios. Y a veces dejamos espacios para que se nos puedan meter otros dioses, ídolos. La segunda posibilidad de interpretar que Jehová uno es que Jehová es especial. Es el Dios especial. Partiendo de que los otros pueblos tenían otros dioses, pero el Dios de Israel era el Dios especial. Era el Dios que allá en el libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el Dios creador. Es el Dios que hizo todo lo que existe. Por eso es especial. Es el Dios sustentador, el que tiene el control sobre todas las cosas. El que está, Él dice y se hace. Ese es el Dios, por eso es un Dios especial. Y es un Dios, mis hermanos, que es especial. Porque este Dios, a pesar de lo que Él es, que Él es infinito, que Él es eterno, que es todopoderoso, que Él todo lo conoce, a pesar de eso, Él busca tener comunión con nosotros, su pueblo. Él busca tener comunión con otro su pueblo. A pesar de que Él es lo que es, infinito, Él busca tener comunión con nosotros, su creación. Mire, el Salmo 113 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? O sea, miren la expresión, Él está en las alturas, pero se humilla. Otra versión le dice, se agacha. Se agacha para poder llegar hasta donde nosotros estamos. Y mire qué hace. Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ese es el Dios especial. Ese Dios que a pesar de que es infinito, Él se agacha para poder bendecirnos a nosotros, para poder extender su mano, su favor y ayudarnos y levantarnos y ponernos, dice, a la par de los príncipes. Mire, eso es maravilloso, hermano. Mire, cuando usted la próxima vez vea en televisión que salen esos mandatarios famosos, ¿verdad? El grupo de los 7 que le llaman, de las 7 naciones más ricas del mundo. Ahí está Estados Unidos, Francia, Alemania y no sé cuáles otros están ahí. Y ahí están aquellos 7 hombres, ¿verdad? Que son poderosos, pues. Usted piensa en esto. Yo tengo un Dios que me ha levantado y me ha puesto más alto que todos esos dignatarios. Eso es el Dios nuestro. El Dios que se agacha para levantarnos, y por eso es un Dios especial. Hermanos, nuestro Dios es un Dios grande. Y es tan grande y quiere tener tanta comunión con nosotros, que este Dios, un día en la historia, este Dios se hace hombre y viene a habitar entre nosotros. Y aquel verbo, dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué?
para darnos la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Ese es el Dios especial. Por eso cuando dice que Jehová es un Dios especial, porque es un Dios personal, porque es un Dios único, porque es el Dios que quiere nuestro bien. Y hermanos, la responsabilidad nuestra es creer esto, es creer esto. Esa es la responsabilidad nuestra, creer esto. Pues nosotros leer la palabra para poder entender qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, qué es lo que Dios ha hecho a través de la historia, qué es lo que Dios ha hecho en el mundo, en el universo. Es responsabilidad de la iglesia conocerlo. Por eso venimos, mis hermanos, por eso se les invita, por eso la iglesia tiene programas de enseñanza de la palabra para que conozcamos quién es Dios, este Dios especial. Por eso es que ahí los días martes las hermanas se reúnen para estudiar la palabra e invitan a todas las mujeres a que vengan. Por eso el día miércoles tenemos una hora de estudio bíblico de una manera detallada, ir versículo por versículo, porque nosotros tenemos que conocer a este Dios especial. Por eso los jóvenes estudian la palabra, por eso los prejóvenes estudian la palabra, por eso este día nosotros nos reunimos como adorar a Dios, pero también estudiar la palabra y entender quién es Dios, que Jehová es un Dios especial. La segunda responsabilidad que nosotros tenemos, mis hermanos, está en el siguiente versículo. Al conocer a este Dios y ver que es el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que quiere tener comunión con nosotros, ¿cómo debemos de responder nosotros a Él? Debemos amar a este Dios especial. Y es lo que dice ahí el versículo 5. Luego de decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que nos dice, este es Dios. Entonces dice el siguiente versículo, el 5, la reacción del pueblo tiene que ser, dice, y amarás a Jehová tu Dios. Esa es la segunda responsabilidad nuestra, amar a este Dios, amar a este Dios. Pero hermanos, cuando hablamos de amar a Dios, no estamos hablando, como a veces comúnmente se habla del amor, del sentimiento, de la emoción. No, amar acá implica un compromiso, implica obediencia, implica consagración. Eso es lo que está diciendo. Y amarás a este Dios. ¿Cómo hay que amarlo? Mire qué dice ahí. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y ahí cuál es la palabra que se repite 3 veces? ¿Cuál es la palabra que repite 3 veces? Todo. Todo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Por qué es que el Señor enfatiza eso? Porque Él no quiere que le amemos a medias. Él no quiere que le amemos a medias. Él quiere que le amemos de una manera total. Amarlo por lo que Él es. Y para nosotros conocer quién es Dios, y que es una de las responsabilidades de nosotros conocer quién es Dios, miren, ¿cuáles son los atributos de Dios? ¿Se recuerdan ustedes cuáles son los atributos de Dios? ¿Cuáles, hermano? Vamos a ver, acá vamos a hacer un ejercicio. Aquí voy a llegar así, y piensen, porque yo les voy a dar alguno. Hermano Osvaldo. Es omnisciente. Omnisciente. ¿Qué significa eso, hermano Giovanni? Que está en todo lugar. Que está en todo lugar, que todos lo conocen. Giovanni está con ganas para decir, ¿va? Omnipotente. Omnipotente, es todopoderoso. Hermano Daniel. Es todopoderoso. Es todopoderoso. Ay, copión este hermano Daniel. Es todopoderoso. Ajá. Soberano. Es soberano. Mira, Él no nadie le da órdenes. Él es soberano. Vamos, Rolando. Omnipresente. Omnipresente, está en todo lugar. Y yo sé que todos conocemos acerca de esos atributos de Dios. Ese es Dios, mis hermanos. Ahora, si nosotros vamos a amar a Dios, tenemos que conocerlo. Una persona para amar a otra tiene que conocerla. Mire, si nosotros les decimos, mire, fíjate que Ninette Jiménez está enferma y ore por ella porque le van a hacer la quimio, yo le aseguro que el impacto es mínimo. Pero hoy que la hemos visto acá, que al menos en foto o ahí en la proyección hemos visto su cara, hemos oído su voz, eso nos identifica. Y yo casi estoy seguro que algunos vamos a orar por ella,
¿Pero por qué? Porque ya vimos su rostro, porque ya oímos su voz, porque ya tuvimos una cierta comunicación. Así es con Dios. Si nosotros no conocemos quién es Dios, no le vamos a amar. Y lo que ustedes han dicho, Dios es todopoderoso, Él es eterno, está en todo lugar, lo conoce todo, Él es amor. Ya oímos lo que decía el salmista, Él se agacha para llegar a nosotros y poder levantarnos del lugar donde estamos y ponernos en lugares de privilegio, en lugares de honor. Cuando nosotros entendemos eso, entonces comenzamos a amar a Dios de una manera adecuada. Y Él dice, mire, tienen que amarme con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Qué es lo que quiere decir? Con todo nuestro ser. Que Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y que no deben haber otros amores más que solo su amor. Por eso, mis hermanos, y por eso al tener ese conocimiento podemos entender lo que dijo el Señor Jesús en una ocasión. Palabras fuertes que a veces hasta son chocantes, pero eso es lo que Dios demanda. Allá el Señor dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Entendemos eso? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Quién está diciendo eso? ¿O quién dijo eso? El Señor Jesús. Entonces quiere decir que ese amor que vemos allá en Deuteronomio, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, implica que yo no debo amar a nadie más que a Dios, ni a mi mamá, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi papá. Él es primero. Pero el pasaje no termina allí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. A los hijos, ¿debo amar más a Dios que a los hijos? Dice que sí. Ahora, hermanos, ¿verdad que cuesta? ¿Verdad que cuesta? Cuesta, ¿sabe por qué? Por lo que les acabo de decir. Usted tiene una convivencia, una comunión con sus hijos, con sus padres, que eso implica que le llegue a amar. Pero si usted no conoce a Dios de cerca, no lo va a amar de esta manera. Tiene que acercarse a Dios, buscar a Dios, tener comunión con Él, experimentar su presencia, experimentar su buena mano, para que usted le ame de tal manera que usted pueda amarlo más que a los padres y más que a los hijos. ¿Por qué amamos muchas veces más a los papás o a los hijos? Más que a Dios, porque a veces así es. Porque con Dios no tenemos una relación íntima. Así de sencillo. Porque no hemos llegado a tener la relación íntima con Dios, que el amor hacia Él crezca más que el amor que tenemos hacia los que están cerca. Pero eso es lo que dice Dios. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Amarlo por lo que Él es. Amarlo por sus obras, por lo que Él ha hecho. Mire ahí en el capítulo 6 de Deuteronomio, que es nuestro texto ahí. Mire lo que Él hizo con Israel en el verso 20. Ahí adelantito, mire. Mañana dice, cuando te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo, mire, cuando los hijos le pregunten, mire, ¿y por qué hay que amar tanto a Jehová? Es que nosotros éramos esclavos en Egipto, pero este Dios nos sacó de la cautividad y nos trajo a esta tierra que mana leche y miel. Ahora, mis hermanos, esa fue la experiencia de Israel. Esa fue la experiencia de Israel. ¿Cuál es la experiencia suya? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Tienen algo que contar ustedes de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Tienen algo que contar? Ya vamos a ver, mis hermanos, que hay que contarlo. Que hay que contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿De dónde nos sacó Dios? Aquellos que ya llegamos un poco maltratados de la vida, ¿va? Algo arrugaditos ahí de todas las penqueadas que nos dieron en el mundo, ¿va? Tenemos mucho que contar. Ahora están diciendo los jóvenes. ¿Y nosotros qué? Ustedes tienen que contar también. Todos tenemos que contar de lo que Dios hizo. Y aquí el pueblo dice, mire, cuando te pregunten ¿por qué es que aman así a este Dios? Es que este Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Usted puede decir eso?
Este Dios ha sido bueno con nosotros. Hermanos, si de verdad hemos creído en Cristo, Dios ha sido bueno con nosotros. Porque solo el hecho de haber creído en Él, porque Él puso la fe en nosotros, y al poner nuestra fe en Cristo Jesús, dice que Él perdonó nuestros pecados y pasamos de muerte a vida. Porque antes de creer en Cristo éramos muertos. Éramos muertos, y por más perfume que nos echáramos, hedíamos a muerte. Pero cuando creímos en Él, entonces Él nos dio vida, y vida en abundancia. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¡Qué maravilloso! Entonces dice, debemos amarlo. La segunda responsabilidad es amarlo por lo que Él es, por las obras que ha hecho en nosotros, y amarlo de una forma total, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarlo más que cualquier otro tipo de amor que quiera competir con el amor a Dios. Y allí es donde, mis hermanos, nos encontramos con la cosa bastante difícil. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Primero, creer que Jehová es especial. Y segundo, amar a este Dios especial. Amar a este Dios especial. Pero ¿cuál es la tercera responsabilidad? Es preservar viva la fe en este Dios. Preservar viva la fe en este Dios. Mire el verso 6. Dice ahí el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice, y la repetirás. ¿A quién? A tus hijos. Aquí, mis hermanos, ya está hablando, ya entrando en una parte ya un poco más particular. Conocer a Dios, el amar a Dios es para todo el pueblo, pero ya en esta parte de preservar viva la fe, nos vamos a dar cuenta que aquí ya el círculo se cierra y ya hay un espacio donde se tiene que preservar viva esta fe. Mire lo que dice ahí, leamos bien el verso 6, el 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella, ¿dónde? Mire, aquí estamos entrando al ámbito del hogar. Estamos entrando al ámbito del hogar. O sea que el preservar la fe en Dios es algo que se enseña en el hogar. En el hogar. Y aquí, hermanos, donde creo yo que ha entrado la crisis de fe para la iglesia de nuestros tiempos. Porque nosotros creemos muchas veces de que la fe se va a aprender en la iglesia. Pero no es así. La fe, la iglesia es un instrumento y sirve y ayuda. Pero el lugar donde se debe aprender la fe, donde se debe vivir la fe en primer lugar, es en la casa, es en el hogar. Es más, algunos hasta creen de que es la institución educativa y por eso algunos ponen a sus hijos en colegios cristianos. Está bien que los pongan. La iglesia tiene un colegio, aprovechamos para hacer el comercial, escríbanlo ahí. Pero mis hermanos, la responsabilidad primaria no es del colegio. La responsabilidad primaria no es de la iglesia. La responsabilidad primaria está en el hogar, está en la casa. Y un bombazo para todos los hombres que estamos acá. La responsabilidad primaria de educar en la fe está en nosotros, los esposos, los cabezas de hogar. Somos nosotros los primeros llamados. Miren lo que dice aquí. Lo que dice en este texto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí está la clave. Mis hermanos, nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros no nos hemos apropiado de esas verdades, de que el Dios en el cual hemos creído es un Dios especial y que a este Dios hay que amarlo sobre todas las cosas, si nosotros no nos hemos apropiado de eso, no lo vamos a poder compartir con aquellos que vienen después de nosotros. Es responsabilidad de nosotros, los padres en primer lugar. Pero si los padres no estamos cumpliendo, pues yo les digo a las hermanas, esposas, salgan en auxilio del hogar. Ya que el hombre que Dios ha puesto en ese hogar, iba a decir un calificativo muy feo, pero mejor me lo guardo. Mejor me lo guardo. Solo me quedo con que el hombre que está ahí, pues no está respondiendo a sus deberes. Y si el hombre no responde a los deberes, hermana,
Responda usted. Responda usted. Porque de lo contrario, esa fe en el Dios especial se va a perder. Así, se va a perder. Si nosotros no enseñamos en nuestra casa, se va a perder. Y estas palabras las repetirás a tus hijos. Habla al hombre en primer lugar. Esposo, la repetirás a tus hijos. Y miren la palabra, repetirás. La idea es que constantemente hay que estar enseñando las verdades de Dios a nuestros hijos. Las repetirás, no las dirás una vez al tiempo, sino que las repetirás. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. O sea que cuando estemos en la casa, ahí vamos a hablar de Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahí le vamos a contar a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahí le vamos a decir, a contarle nuestra historia, quiénes éramos. Pero que un día tuvimos ese encuentro con Cristo Jesús y nuestra vida fue transformada. Y mira, yo antes le pegaba a tu mamá. Pero desde que creí en Cristo ya no le pego, solo que hoy se ha puesto más insolente. Contarles. Que oigan, está comprobado, hermanos, que ya por la tercera generación de creyentes, la tercera generación empieza a perder la fe. ¿Sí? La primera generación, aquellos que tienen ese encuentro con Cristo, están fogosos, están llenos del poder del Espíritu. Y la segunda, más o menos. Y la tercera, se vuelven religiosos. Se vuelven religiosos, no siempre, pero hay buen porcentaje que así es. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dejamos de cumplir la responsabilidad de educar en los asuntos de fe en la casa. Hermanos, les pregunto a todos los que estamos acá, en su casa como familia, ¿tienen un tiempo para tratar el tema de Dios? Tienen un tiempo en donde se reúnen ahí y hablan acerca de Dios, donde abren la Biblia y platican acerca de Dios. ¿Tienen un tiempo? Hermanos, si no tenemos ese tiempo, miren, no se vaya a asustar. Si la siguiente generación suya o la que siguen después, los nietos, esas personas pierden la fe. Podrán asistir a la iglesia, pero son personas sin fe. Que han hecho nada más, tienen una religión, pero la fe viva ya no existe. Ellos ya no saben de las obras grandes que Dios hace porque sus papás no se las contaron, ni ellos las han experimentado. Pero ¿dónde estuvo el problema? Que no lo enseñamos, que no lo enseñamos. Y aquí claramente dice, y hablarás de ella estando en tu casa. Ahí en la casa hay que hablar de quién es Dios y lo que ha hecho Dios. Ahí en la casa. Y hablarás estando en tu casa y andando por el camino. Allá cuando vamos, pero aquí no es que puede ser de que vamos ahí caminando y vamos hablando de Dios, pero más que todo la idea es que la vida nuestra, en nuestro caminar, nuestros hijos van a ver nuestras acciones, nuestra conducta, y ahí van a evaluar si las palabras que le hemos dicho en casa están en concordancia con los actos que realizamos cuando estamos afuera. Ahí lo vamos a ver. Ahí es donde vemos si nosotros ahí en la casa, pues mire, la palabra de Dios dice que respetemos las autoridades. Amén, hijo. Amén. Vamos a la calle. Ya vamos en la calle, vamos en el carro y ahí las autoridades han puesto un semáforo que controla ahí el tráfico. Y de repente está en rojo, mira, va a y mira. Y el hijo va viendo. Y entonces, ¿qué dice el hijo? O sea que el semáforo se puede pasar en rojo. Se puede pasar en rojo. Y de repente están ahí en la trabazón y por allá uno le sacó a la progenitora y este viene y se la saca también al otro. Y entonces viene el hijo y dice, o sea que podemos sacarle a la progenitora al prójimo. Y cuando él tenga carro, ahí va a andar los tres pitidos. Porque es lo que le hemos enseñado. Es lo que le hemos enseñado. Hablar de ella, ¿dónde? En tu casa, andando en el camino. ¿Cuándo?
¿Cuándo tenemos que hablarla? Dice allá, al acostarte y cuando te levantes. ¿Ah? ¿Cuándo le vamos a hablar? Al acostarte y cuando te levantes. O sea, que quiere decir que lo que está viendo ahí es que cuando vaya a acostarse, ahí le voy a hablar. Está bien, hay que hablarle. Yo tengo la costumbre de que yo le enseñé el Salmo 2.8. ¿Se acuerda cuál es? 4.8, ya me olvidó. Dígame usted, ¿cuál es? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Duérmase a dormir. Pero la idea, mis hermanos, no es solamente ese momento. Cuando dice que al acostarte y al levantarte, quiere decir que durante todo el día, si hay una oportunidad de hablar de Dios, a través de las palabras y a través de los hechos, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Entonces tiene que ser en la casa, tiene que ser el camino, tiene que ser todo el tiempo. Y tenemos nosotros también que usar ciertos recursos para que esa palabra sea conocida. Y las atarás, dice, como una señal en tu mano. Por eso los judíos andaban ahí, unas pistas donde andaban ciertos textos bíblicos. Y estarán como frontales entre tus ojos. Tenían unas cajitas ellos acá que ponían también. Y ahí tenían ciertos rollitos con versículos bíblicos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, ellos lo hacían de una manera literal. Ahora, pero la idea es de que ahí en la casa debe haber testimonio de la palabra de Dios. Así puede decir usted, mire, si ahí tengo la Biblia, ahí la tengo yo sobre un mueble, ahí pasa toda la semana y la agarramos el domingo que vamos a la iglesia. No, no está hablando de eso. Está hablando que tienen que verlo. Verlo. Quizás ahí piense usted un versículo y manda a imprimirlo y póngalo en el cuarto de sus hijos, de su hija, ahí en la sala, un versículo que nos hable. Para que nosotros estemos recordando constantemente la palabra de Dios. Pero ¿quiénes son los llamados para preservar viva la fe? Eso se logra en el hogar. Eso se logra en el hogar. Y hermanos, yo quiero que tomen muy en serio esto. Cuando yo pregunté quiénes tenemos un tiempo, yo no sé quiénes lo tienen y quiénes no lo tienen, pero usted sí lo sabe. Y si usted está consciente que no tiene un tiempo para poder estar como familia meditando ahí en un pasaje bíblico o platicando acerca del sermón, no hablando mal del pastor, acá ese pastor, no, tampoco. Si no tiene ese tiempo, mire, yo le digo, le sugiero y le digo, hágalo, porque si no lo hacemos, vamos a caer en la incredulidad. Este libro, Dios se lo dio al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Años después, y hoy en la mañana leíamos este pasaje de arriba, años después, el pueblo de Israel no cumplió con esto. No lo cumplió. Y mire lo que sucedió años después, por no haber cumplido lo que Dios les había dicho. Mire ahí en Jueces, se lo voy a leer, Jueces capítulo 2. Dice allí en el versículo 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Adoraron a Baal y a Astarot. ¿Por qué fue eso? Dice el verso 10. Porque toda aquella generación, la generación que había conocido de Dios, fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Por qué esa otra generación no conocía a Jehová? Porque los papás no cumplieron con su responsabilidad. Porque los padres no cumplieron con su responsabilidad, por lo tanto la otra generación no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Y hermanos, esto se ha repetido a través de las edades en el pueblo de Dios. Cuando la generación que conoce de Dios
Deja de enseñar a sus hijos, a sus nietos, acerca de este Dios poderoso, de este Dios amoroso, de este Dios que está interesado en nuestro bien. Dejamos de contar, dejamos de enseñar. El peligro es que la próxima generación no conoce de Jehová. Y al no conocer de Jehová, como el ser humano tiene una parte espiritual, él busca a quien adorar. Y al no conocer a Jehová, entonces se van hacia los Baales, hacia Astarot, como hicieron ahí. Eran los dioses de aquella época. Por eso es de que hoy, mis hermanos, muchos creyentes en Cristo hoy tienen otros dioses. En la iglesia evangélica tenemos otros dioses. Porque ya dijimos, el ídolo es todo aquello que ocupa más atención que Dios. Hay muchos dioses. El Dios de la comodidad, y muchos de nosotros, y con el perdón, pero es mi responsabilidad decírselo, el Dios de la comodidad está en muchos de nosotros, porque este culto comienza a las 9 y a las 9:30 vamos llegando. El Dios de la comodidad, ese es nuestro Dios. Y cuando venimos ya no cantamos, donde adoramos al Señor y decimos: Jehová es mi luz y salvación, Jehová, ¿de quién temeré? Ya no lo decimos, porque ya ha pasado ese tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque hay otros dioses en nosotros. El Dios de la comodidad. Hay hermanos que no vienen el día domingo, no porque estén trabajando, sino porque se van a otras actividades mundanas. Y dejan de adorar al Dios que perdonó sus pecados, al Dios que les dio la salvación, al Dios que les ha dado lo que tienen. Pero hoy lo que tienen se ha convertido en su Dios y han dejado de adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. El peligro es que la próxima generación no conoce a Jehová y se van hacia otros dioses. Por eso, mis hermanos, hoy que estamos nosotros acá, los que no están no oyen, pero nosotros que estamos somos benditos. Somos benditos porque Dios nos convocó esta mañana, porque Él tiene un propósito para nuestra vida. Porque Dios nos ama, porque Dios quiere nuestro bien y porque Dios quiere que nosotros hagamos las cosas como Él lo ha establecido. Así nosotros, los que estamos acá en esta mañana, no dejemos de enseñar que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que hay un Dios que perdona pecados, que hay un Dios que da vida eterna, que hay un Dios que nos ha sostenido, que hay un Dios que nos guarda, que hay un Dios que nos provee. Y cuando el plato de comida llegue a la mesa, diga: esto lo ha provisto el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hay que decirlo y darle gracias. Padre, gracias por esta comida. Cuando usted se ponga un vestidito, dígale: gracias, Señor, por este vestidito. Gracias por el trabajo, porque me dio los recursos para comprármelo. Cada cosa que usted logre en la vida, dele gracias a Dios. Y que sus hijos oigan que usted le da gracias a Dios, para que ellos aprendan que las cosas no llegan por casualidad, sino que las cosas llegan porque Dios lo permite y porque Él lo provee. Somos encargados de preservar esta fe. Pero si nosotros no la enseñamos, vamos a tener una generación de gente incrédula, de gente que asiste a la iglesia, pero solo van por un ritualismo, por una costumbre, pero no tienen esa fe viva, no han experimentado la buena mano de Dios. Y lo más triste, que podemos creer que al final de nuestros días vamos para el cielo, cuando en realidad no tenemos a Cristo, porque el que tiene a Cristo tiene el Espíritu de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo mueve a poder exclamar: Abba, Padre, adorar a Dios. Pero aquel que le deja la adoración a Dios por otras cosas, piénselo, medítelo. Porque el que tiene el Espíritu de Dios busca las cosas de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios se deleita en las cosas de Dios. Y hermanos, todos acá, varones, hombres que estamos acá en esta mañana, yo quiero que nosotros como hombres podamos apropiarnos de la palabra que una vez dijo Josué. Josué le dijo al pueblo: miren, si ustedes quieren irse tras los dioses que estaban al otro lado del río, váyanse. Pero dijo unas palabras que yo quiero que todos acá, los hombres que estamos acá, jefes de hogar, las apropiemos, las memoricemos y las vivamos. Dijo José: si ustedes quieren irse tras los otros dioses, váyanse. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren ir a estar viendo los partidos del mundial, váyanse, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque yo estoy agradecido con Dios, porque Dios me ha dado la vida y porque Dios me ha sostenido, y porque si sé que algún día termino mis días acá, voy a la casa del Padre a gozar eternamente. Por eso yo y mi casa serviremos a Jehová, y ese debe ser el lema de cada uno de los otros hombres que estamos acá. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el próximo domingo, qué bonito va a ser, hombres, que nosotros bien tempranito estemos ahí. Ya no sea la señora la que nos llegue a echar agua helada, sino que seamos nosotros los primeros que nos levantamos. Señora, chicos, arriba, vamos a la casa del Señor. ¿Y qué le agarró al papá? No importa, que vamos para la casa de Jehová. Vamos a adorar al Dios que nos ama, el Dios que nos ha mimado, el Dios que nos ha agarrado con sus brazos amorosos y nos ha sostenido. A ese Dios vamos a adorar. Hermanos, no hay cosa más hermosa que estar en comunión con Dios. No hay cosa más hermosa que poder estar adorando al Señor como iglesia de Cristo. No perdamos esa oportunidad, no la perdamos. Y hombres, recuérdese, váyase con este pensamiento en la mente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hagámoslo práctico. ¿Por qué no decide esta semana convocar a su familia? Por que sea unos 10 minutos, que sea unos 10 minutos, a la hora de la comida, de la cena, y decirle: vaya, vamos a leer este pasajito, muy bien, y está así, y una oración, y de ahí comenzamos a deleitarnos en la presencia de Dios y a contarle a nuestros hijos. Fíjense, hijos, que yo antes de conocer a Dios, pues mire, mi vida no era como hoy la tiene. Antes vivíamos como perros y gatos acá, pero hoy, mire, vivimos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios está reinando en este hogar. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Iglesia Central, amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, y la bendición estará con nosotros. Padre bendito, Dios amado, ayúdanos, Señor. No queremos, como esta generación que se nos narra en el libro de Josué, que se descuidaron de su relación contigo, y la nueva generación ya no te conocía y sufrieron tremendamente. No queremos irnos al destierro como Israel una vez se fue al destierro. Queremos vivir en tu casa, Señor. Queremos vivir como los hijos amados. Ayúdanos a poder entender que lejos de ti nada somos, y que no permitamos que ídolos se metan en nuestra vida, sino que tú ocupes siempre el lugar central de nuestra vida. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a todos. Ayúdanos a todos, Señor, a ser fieles como tú eres fiel. Ayúdanos a todos, Señor, como hombres, a ocupar ese lugar especial que nos has dado como sacerdotes de nuestros hogares, y ser los que vamos marcando el ritmo en nuestra familia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todos estos recursos preciosos que nos has dejado para crecer en nuestra vida espiritual. Gracias, Dios amado, porque eres el Dios bueno, paciente, que estás esperando para que haya una conversión de nuestra parte hacia ti, y que podamos volvernos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Mientras usted ora, hermano, hermana, si hay algún amigo o amiga entre nosotros